está mi gente querida y bonita de En la Mira con la Catuar? Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Bueno, ya veo, wow, Jairo, tenemos 4.738 personas conectadas en este momento. Y vamos arrancando. Y vamos empezando. Claro, la noticia llama a la gente. Estoy viendo que muchísima gente ya está escribiendo, se pierden de vista la cantidad de comentarios, pero bueno, como siempre yo trato de hacer un repaso por varias informaciones antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Hay una noticia de última hora que tiene que ver con la Corte Penal Internacional que voy a leer de la página de Monitoreamos. Jairo en un segundito seguramente me va a ayudar y lo va a colocar en pantalla, pero yo les voy adelantando. Y dice que el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional advirtió a la señora Delcy Rodríguez que avanzarán con las investigaciones de los crímenes. Claro, ya la piedra de tranca que estaba la apartaron, entonces bueno, van a empezar ahora sí, ya veremos cómo van a empezar a avanzar estas investigaciones de la Corte Penal Internacional. Dice que la Corte Penal Internacional informó que el fiscal adjunto Mamé Madije Niang, y me perdonan si lo estoy diciendo mal, según el comunicado, Niang reafirmó el compromiso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cumplir su mandato y proseguir con la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al tiempo que evaluará los supuestos avances del Estado venezolano en materia de complementariedad. Jairo, nada, no tenemos todavía el link. ¿Cómo que no? Claro que sí, ahí lo tienes, y lo tienes en el documento compartido también, está el link, está todo allí. Bueno, sigo leyendo. El fiscal adjunto de la CPI advirtió que la viabilidad de la complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones que implemente el Estado venezolano para garantizar los mecanismos genuinos de rendición de cuentas mediante procesos independientes, imparciales y eficaces. Esto es una noticia que se conoce el día de hoy. Esta información ya le advirtieron a Venezuela que van a continuar todas las investigaciones con respecto a este caso y que se avanzará en la investigación de estos crímenes por lesa humanidad que comete el régimen de Nicolás Maduro. Tienes a la mano, Jairo, el sonido de María Andreina de Gracia, la hija de Américo de Gracia, porque está haciendo también una denuncia bien importante sobre el estado de salud de su padre. Vamos a escucharla. A un año de este injusto encarcelamiento hacia mi papá, Américo de Gracia, hoy seguimos siendo su voz. Hoy seguimos exigiendo fe de vida, derecho a la visita familiar, médica y diplomática. Hoy, a más de 365 días de completo y absoluto aislamiento, nos preguntamos cómo ha pasado mi papá todos estos meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, completamente aislado y silenciado en el helicoide, sin ningún tipo de contacto con el exterior y mucho menos comunicación. Si para nosotros esto es una tragedia, no puedo ni imaginarme lo que esto significa para él. Hoy, más que nunca, libertad para Américo de Gracia. Bueno, y ahora me voy para Colombia porque, como saben, el año que viene hay elecciones presidenciales y, por supuesto, hay muchos candidatos de parte de la derecha. Bueno, el Centro Democrático, uno de los principales partidos de derecha de Colombia, dice que ya tiene lista la fecha para elegir precisamente a su candidato presidencial, y lo voy a ver en pantalla gracias a la revista Semana, esta información que publica la revista Semana. Dice: el Centro Democrático tiene claro que la colectividad mantiene su vocación de poder y por esta razón los diálogos entre los precandidatos presidenciales avanzan para definir el mecanismo de elección de un candidato único. Por ahora, la propuesta que está sobre la mesa es realizar una encuesta mediante una firma reconocida donde figuren los nombres de los 5 precandidatos y defina cuál de ellos asumirá las banderas del uribismo. También está claro que Miguel Uribe continuará en el proceso de elección y están muy atentos al proceso de recuperación. Dicha encuesta se haría en octubre o noviembre, fecha que está siendo definida por los aspirantes presidenciales, ya que todos deben estar de acuerdo en el mecanismo y tiempos
de aplicación. El ganador de esa encuesta podría participar en una consulta interpartidista que se haría en marzo del 2026 para elegir ya finalmente al candidato fuerte de cara a la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo. Dice la revista Semana, en todo caso, los precandidatos presidenciales están atentos a la evolución de la salud. Se me perdió aquí, en todo caso, aquí. Están atentos a la evolución de la salud de Uribe Turbay para que esté en el proceso de elección sin problema alguno. La condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez apresuró estos procesos porque en la colectividad creen que esa decisión judicial está orientada a afectar precisamente la campaña electoral del 2026 para la oposición. Y sigo en Colombia porque la senadora Paola Holguín se ha referido a este tema que ahora tiene el presidente Gustavo Petro en contra de Perú, prácticamente declarándole una guerra al gobierno de Perú. Y dice la senadora Paola Holguín que parecería que este tema sería una excusa que estaría utilizando el presidente Gustavo Petro para desviar lo que realmente pasa y los temas de interés que ocurren en Colombia. Yo agregaría a todo eso que dice la senadora Paola Holguín, por supuesto, necesitan también fichas para desviar todo lo que tiene que ver con este acuerdo binacional que firmó con el régimen de Nicolás Maduro, que hasta donde sé, en Colombia nadie sabe de qué trata ese acuerdo. Vamos a escuchar a la senadora Paola Holguín. ¿Lo tienes, Jairo? Es un sonidito de Paola Holguín. Está entre los últimos. Me disculpan. Jairo ya colapsó temprano. Lo puse a colapsar temprano. Ahí está. Bueno, la están escuchando, pero ya la van a ver. Me disculpan aquí. Ya la van a ver. Nada. Ya lo van a tener, mi gente. Bueno, ya la están escuchando. Frente al tema de la isla de Santa Rosa, varias consideraciones. Primero, en 1922 se estableció que el límite entre Colombia y Perú iba a ser el río Amazonas. En el 29 se hizo un inventario de islas, quedando Chinería para Perú y Ronda para Colombia. Entre el 32 y el 33 se dio el conflicto limítrofe que se superó con el protocolo del 34. Lo cierto es que la isla Santa Rosa es una formación natural de los años 70 sobre la cual no se ha establecido aún soberanía, pero a lo largo de los años quien la ha ejercido de manera permanente y pacífica ha sido Perú. Es la Comisión Binacional la encargada de resolverlo, hay vías diplomáticas. Esta parecería más bien una excusa del presidente de Colombia para distraer la atención y para generar un enemigo externo que desvíe el tema sobre los graves problemas de corrupción, de ineficiencia y de mala administración de su gobierno. Bueno, ya escuchaban a la senadora Paola Holguín y también es precandidata presidencial. Y ahora sí, le voy a dar el invitado el día de hoy, la bienvenida al ex agente de la DEA, James Schiff. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo está? Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros. Buenas tardes, gracias por invitarme. No, bueno, ya hemos conversado en alguna oportunidad y bueno, ante esta noticia que se conoció el día de ayer por la propia fiscal estadounidense Pam Bondi, usted quien fue agente de la DEA, ¿cómo interpretar? Porque claro, todo el mundo se pregunta, bueno, pero si tienen contacto con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está en Miraflores, saben dónde está. ¿Qué implicaciones realmente tiene que le hayan duplicado? Y además, en la historia de Estados Unidos nadie ha tenido un precio tan alto por su cabeza como lo que acaban de anunciar el día de ayer. Entonces, en la práctica, ¿cómo se entiende esto, agente? Estamos en la misma página. Yo no lo entiendo. Por un lado, hacen y dicen una cosa y por otro lado hacen y dicen otra. Por otro lado, continúan haciendo negocios con Chevron y por este lado anuncian que van a subir la recompensa.
pero la verdad es que es difícil ponerle eh, una explicación. Lo único que puedo decir es que han incrementado la recompensa, pero hay un pequeño, hay que leer las letras pequeñas, como se dice en inglés, read the small print. Y la pequeña dice up to, hasta 50 millones de dólares. Eso es una paréntesis que hace el Departamento de Estado, donde ellos después califican y deciden hasta cuánto va a recibir la persona o personas que han entregado el cuerpo ante la justicia. Yo creo que esto más que todo es para crear división entre las personas que están alrededor de él. Hay mucha información que indica que él prácticamente no sale del fuerte Tiuna. Es un lugar muy custodiado, muy cuidado, y hay que acordarse también que eso es una dictadura militar, donde hay militares involucrados en el tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos y la han usado como política, como una política para tratar de destruir a los Estados Unidos y para ellos llenarse de lo que ellos tanto aman y a la misma vez odian. Aman el dólar, pero odian a los Estados Unidos. Entonces hay mucha hipocresía involucrada en esto, ¿no? Y hay mucho dinero involucrado en esto. Y hay que acordarse también que esta situación que han creado entre Petro y Maduro. Maduro, esta zona entre los dos países, es nada más que para proteger los corredores, ¿no? Los corredores que se han usado para transportar la cocaína, porque desde que Petro llegó al poder, la producción de cocaína ha incrementado en toneladas métricas increíbles, ¿no? Y tienen mucha cocaína que mover hacia Europa y hacia los Estados Unidos, y los corredores son muy importantes para los helenos, tanto como las FARC. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno de Venezuela está apoyando más a los helenos que a las FARC. Pero vamos a ver en qué termina esto. Es muy interesante. Han subido la recompensa a 50 millones de dólares y el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar ahora que le ha dado el visto bueno, le ha dado permiso al Pentágono de usar métodos militares en contra de los carteles que él ha declarado que son enemigos eso es súper terroristas de los importante. Estados Unidos. Eso abre otra puerta, ¿no? Sí, ¿de qué trata esto? Usted que fue agente de la DEA a nivel de inteligencia, de cómo maniobrar la estrategia, es decir, ¿qué otros escenarios están en juego aquí con esa firma de documento que hizo el presidente Donald Trump al Pentágono? La verdad, mira, en mi carrera, nuestro contacto con los militares de los Estados Unidos era o de entrenamiento para agentes de la DEA en Panamá y en otros lugares donde recibíamos entrenamiento para prepararnos cuando íbamos a operativos en la selva, y de apoyo de inteligencia, pero no de apoyo directo. O sea, yo lo que leo aquí, por lo que veo, lo que leo y lo que oigo y lo que veo, es que él está paso a paso involucrando al Pentágono en una vía más directa a ir en contra de estos carteles, ¿no? Que él ha declarado que son organizaciones terroristas y la verdad es que son organizaciones terroristas. Han causado más daño en los Estados Unidos que hizo Osama Bin Laden atacando los edificios de las torres en los Estados Unidos, porque las muertes que han causado desde que ellos están repartiendo drogas a los Estados Unidos han sido de cientos de miles, quizás más de 1 millón en los últimos 10 años, ¿no? Quizás más. O sea, que en verdad son terroristas, son individuos que han usado o por razones políticas, como lo hizo Chávez en su organización, en apoyar las FARC, cuando las FARC estaban traficando en drogas, en su apoyo a crear el cartel de los soles, que se ha tomado el poder de esta gente, Padrino, Diosdado Cabello,
Maduro, toda esa gente y lo han usado para ellos sobrevivir y para ellos existir diariamente. Vamos a ver en qué termina esto. Se está poniendo muy interesante. Me gustaría todavía estar activo para ver en qué podría yo participar, pero ya lo único que puedo hacer es observar y hablar con amigos míos que están todavía en la agencia a ver qué es lo que está pasando. Pero se está poniendo muy interesante, ¿no? Muy Esto, interesante. sí, la verdad es que sí. Estas operaciones, Eh, como usted la describe, que realmente los militares tienen como que una actuación limitada, pero aquí como que se les está abriendo el campo para que puedan actuar aún más. Se pudiera decir que quizás pudiera verse la posibilidad de llevar a cabo operaciones, por ejemplo, en esa frontera conjunta donde se manejan estos cárteles, donde realmente tiene y donde hace el trabajo el cártel de los soles. Porque Estados Unidos no es que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente, no es que diga que es un régimen, no es que diga que es una dictadura, es que ya lo ven precisamente como un terrorista, como pasó con Osama Bin Laden, y entraron en donde estaba Osama Bin Laden, no importó nada y pasó lo que ya conocemos que pasó. Desde un punto personal, me gustaría que eso pasara. No sé qué están. Mira, yo estuve en el ejército, yo estuve en el ejército, estuve en guerra en Vietnam. Yo sé lo que es el aparato destructivo militar de los Estados Unidos. Y eso fue hace muchos años. Se ha perfeccionado más, es más destructivo, es más mortal. El uso de las armas combinadas, o sea, la fuerza aérea, las infanterías y todos los métodos que usan los Estados Unidos para atacar a un enemigo pueden ser usadas en Venezuela. Y yo siempre, es más, yo trabajé en la DEA en Venezuela y conozco los militares venezolanos y conozco la Guardia Nacional y los considero un ejército de salón. Solamente usan sus armas para oprimir a su propio pueblo y a aquellos que están desarmados, porque cuando se les enfrenta a un enemigo, como hicieron con la FARC, no pudieron con la FARC, no pudieron con un frente de la FARC, tuvieron que recurrir a los helenos para ayudarlos. O sea, si los Estados Unidos deciden, por alguna razón, cual sea la razón, a atacar militarmente al ejército venezolano, bueno, pondrán una resistencia de un poco tiempo, pero no van a tener la logística, no van a tener las armas ni las municiones para sostener un ataque de los Estados Unidos, que yo francamente lo vería como algo positivo, porque sería también el final de Cuba, porque Cuba, aunque esté tan mal como esté hoy, está mejor que si Venezuela los abandona, ¿no? Que si Venezuela deja de apoyar a Cuba. Entonces, para mí, si Venezuela cae, Cuba cae. Y si Cuba cae, cae Nicaragua también. Claro. Entonces, sería una gran liberación para todo lo que hemos vivido aquí durante los últimos 50 años y sobre todo durante los últimos 20, 25 años de la época de Chávez y de Ortega. Pero es algo, y estos países, mira, hay que acordarse, todos han traficado en droga. El gobierno de Chávez ha traficado en droga, Maduro ha traficado en droga, Cuba ha traficado en droga, Daniel Ortega participó con el cartel de Medellín. Hay videos y fotografías de Pablo Escobar en la base aérea, en la base militar fuera de Managua, llenando un avión C-123 que era un operativo de la DEA, llenándolo de cocaína. Entonces, esas pruebas existen. Existen aviones que aterrizaron en Cuba, existen barcos que hicieron transferencia de cocaína en Cuba. Todas estas naciones comunistas, izquierdistas, han usado el transporte de droga a través de sus países para ir a atacar a los Estados Unidos de una vía asimétrica. Y ya basta ya. Nos han inundado de venenos mientras ellos se llenan sus bolsillos de dólares, tratan de vivir lo mejor que pueden dentro de su país, porque ahorita ¿dónde van a ir? No sé, será China o Moscú o no sé, pero a los Estados Unidos no pueden venir más. Y me gustaría, a mí personalmente, por lo que vi durante mi carrera, por lo que yo sé que estos países han participado, deberían tener un precio que pagar. Y ese precio debería ser que dejen de existir como gobierno. Si es necesario que los Estados Unidos los ataque, bueno, los ataque.
tendrán que pagar y hay que acatarse a las consecuencias de sus acciones. Lo que yo temo es que después que el ataque empiece, si hay alguna que eso suceda y ojalá que suceda, entonces empiezan no, pero es que así no, yo no quería que los mataran, yo no quería que a los militares los pusieran así en tan mal, porque no, no, no. Si el ataque empieza, debería ser sin misericordia y sin darles cuartel, acabar con todos, porque esos tipos no se pueden dejar vivir, porque ellos tienen una mentalidad revolucionaria y una mentalidad de narcotraficante. No tienen ningún eh, pausa desde hace muchos años en hacer negocio con las FARC. Les dieron armas, les dieron dinero, las FARC les dio cocaína y ahora hacen negocio con los helenos. No tienen centro moral, no les importa nada. Eso está súper comprobado. Y me gustaría que eso pasara, que este presidente haga lo que tenga que hacer para acabar con esa gente. Y hablan mucho y agarran los sables y hablan muchas boberías, pero créeme, no pueden con el poder militar de los Estados Unidos. No van a poder, eso se acaba en 24 horas, fácil. Eso se acaba fácil. El fuerte Tuna lo pueden eliminar en cuestión de minutos. Y eso lo sabe la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, ellos están muy claros de ello. Cuando usted iniciaba su respuesta, como para tratar de explicar por qué el doble de la cantidad de los 50 millones de dólares a la cabeza de Nicolás Maduro, quizás precisamente para seguir tratando de dividir y de seguir fragmentando lo que está pasando a lo interno del chavismo. Pero yo me iría un poco más allá, gente, es decir, esto no sería como un caramelito a estos grupos criminales que también hacen vida con él, que quizás puedan llegar a algún tipo de acuerdo. Aquí todo el mundo sabe que la DEA, la CIA tratan con esos grupos criminales para precisamente que caigan cargamentos para poder infiltrarlos. O sea, hay muchas maneras de poder llegar. Entonces, sí, pero mira, todas esas cosas, trabajar con informantes es algo que se tiene que hacer en el mundo del narcotráfico. Tienes que trabajar con informantes y esos narcotraficantes deben de ser muy bien controlados. Siempre es difícil controlar a un buen informante, lo que llamamos mercenario, ¿no? Que lo hacen por dinero. Siempre es muy difícil y a veces hay repercusiones que terminan en donde el caso es muy difícil de procesar judicialmente. Pero yo les recomiendo a aquellos que estén pensando en hacer algo, que estén en Venezuela, que estén uniformados, que tengan mucho cuidado en cómo van a hacer este secuestro de este individuo. Porque los tribunales de los Estados Unidos han dicho que no le importa al tribunal cómo el cuerpo aparece, o sea, el individuo vivo aparece ante el tribunal. Pero hay una excepción, y esas excepciones están muy claras. El individuo no se puede torturar. No les puedes caer a golpes, no los puedes dar una droga para doparlos. Tienes que tener mucho cuidado cómo manejas el individuo. Si lo vas a secuestrar y entregárselo oficialmente a funcionarios de gobierno de los Estados Unidos. Les recomiendo que tengan mucho cuidado en cómo lo van a hacer, si lo van a hacer, y que coordinen esto con fuerzas federales legales de los Estados Unidos para coordinar la entrega. Esas son cosas muy importantes. No que lo vayan a hacer así a lo loco, de agarrar al tipo y de meterle una... Y hablo de experiencia, porque el médico que torturó a Kiki Camarena, que lo revivía, ¿no? Cuando Kiki estaba ya, que no aguantaba el dolor y se desmayaba, el médico le daba adrenalina para revivirlo otra vez. Ese médico fue capturado por agentes mexicanos federales y se lo entregaron a agentes federales de los Estados Unidos en la frontera. Lo agarraron, lo secuestraron y se lo entregaron a los marshals, a los alguaciles en la frontera. Fue a juicio y en el juicio, cuando estaba el juicio, antes de empezar el juicio, sus abogados alegaron que él había sido torturado. Él no fue torturado. Los federales mexicanos le inyectaron una droga para doparlo. El juez
en California, en San Diego, decidió que eso era una manera de tortura. Hay otro caso antes de eso, un caso de la DEA, de la oficina de Nueva York, cuando estaba la dictadura en Brasil. Ellos arrestaron a los militares en Brasil, agarraron a un narcotraficante que la DEA quería, que estaba buscando, que había una orden de arresto. Y cuando la DEA fue, que los militares en Brasil se lo entregaron a la DEA, agentes de la Nueva York fueron a buscarlo y resulta que los militares, porque son militares, le dieron una mano de golpes al tipo y el juez dijo, no, fue torturado. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja el individuo si lo van a entregar a las autoridades de los Estados Unidos. ¿Entiende? Eso es muy delicado y hay que tener mucho cuidado en hacer eso. Y hay que tener también en cuenta que la recompensa no dice viva o muerto. La recompensa dice entregarlo ante la justicia de los Estados Unidos para que sea condenado ante la justicia de los Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, lo digo para aquellos que ven estos 50 millones de dólares y digan, nada, esto es fácil, yo lo voy a hacer. Las cosas no son tan fáciles como se ven, un poquito complicadas, pero se puede hacer. Se puede hacer, pero esas cosas hay que coordinarlas, sobre todo si lo vas a sacar de la costa de Venezuela y lo vas a llevar a dónde, a quién se lo vas a entregar, a un buque de la naval de los Estados Unidos, a un buque de la Guardia Costera. Tienen que haber agentes federales en el buque, tiene que haber agentes federales en el buque de la Guardia Costera o en el buque de la naval, que ha sucedido antes, donde individuos han sido entregados en las costas de diferentes países y hay agentes de la DEA dentro del buque que toman o posesión del cuerpo, vamos a decir, judicialmente. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas, ¿no? Pero yo creo que más que todo es buen paso. 50 millones es bastante dinero Pero y, muchísimo. y, y esto debería causar por lo menos algunos oficiales de bajo rango que no están participando en la piñata, que no le están dando, que tienen a su familia que está no sé, comiendo, como dicen en Colombia, frijoles y arroz, y Ujú. mientras los generales están comiendo ribeye steaks. Vamos a ver, a lo mejor esto sucede, esto puede tener un gran beneficio hacia los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver. Claro. Yo pienso que es un buen paso esto y el paso del presidente declarando a estas organizaciones terroristas en contra de los Estados Unidos, que lo son en realidad, sobre todo con esa base política que tiene el cartel de los soles y todos esos individuos en Venezuela, todos estos de la FARC, todos estos los helenos. Lo dijo Carlos Leder. Hay que conocer la historia. Carlos Leder, en una entrevista antes de ser arrestado, dijo que la bomba atómica de Latinoamérica a los Estados Unidos era la cocaína. Y es lo que, y Y es lo esto que está muy estamos claro. viendo. Y es lo que estamos Y es lo que viendo. estamos viendo. El Estas, fentanilo, la cocaína, y la y metanfetamina, cada todo. vez se pone peor. Correcto. Esto que estamos viendo, esta presión, porque como usted dice, no es solamente el tema del precio de los 50 millones a su cabeza. Muchos, incluso el propio gobierno de los Estados Unidos, ha quedado descartada una invasión, como quizás la gente está esperando, que lleguen unos aviones o que quizás un dron. Eso, entiendo, está descartado. Están utilizando otros mecanismos como el tema de la presión financiera. Para nadie es un secreto, gente, que realmente lo que mantiene en el poder a Nicolás Maduro es precisamente el narcotráfico. Y me he dado cuenta que en los últimos meses la incautación de cargamentos que vendrían de Venezuela se ha como acelerado. Entonces, es como que si alguien estuviese pasando la información y que realmente Nicolás Maduro esté infiltrado. Bueno, hay buques de diferentes naciones, incluyendo los Estados Unidos, Holanda, Francia. Hay buques navales de guerra y hay buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos que están constantemente, eh, 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 ¿cómo se dice? Andando, no encuentro la palabra ahorita, pero andan en búsqueda de estos tipos de transportes ilegales en el Caribe, tanto en el Caribe como en el Pacífico, ¿no? Y siempre están en la búsqueda
estos sumersibles o semisumersibles o lanchas o aviones. Y cuando pueden, bueno, claro, hacen sus incautaciones y a cada rato están llegando aquí al puerto de Miami, miles y miles y miles de kilos a la misma vez. Sí, es muy posible, siempre hay esa posibilidad, no lo puedo desmentir, de que hay alguien que está dando información. Eso puede ser verdad. También puede ser que eh, eh, estos buques de diferentes países, creo que está Inglaterra, Holanda, Francia, los Estados Unidos y los buques de la Guardia Costera de los Estados Unidos están constantemente en el área, en esta área del Caribe, buscando a ver qué encuentran y muchas veces llegan y logran incautar estas cargas de drogas que van hacia Santo Domingo o hacia Puerto Rico. eh, para traerlos a los Estados Unidos. Hay otros buques que están saliendo de Venezuela que siguen hacia la costa oeste de África para entonces que los descargan ahí en la costa oeste de África y suben en otros buques hacia España, hacia Europa, o van de Venezuela directamente hacia Europa. También salen muchos buques de Brasil yendo hacia la costa oeste de África y hacia Europa. O sea, hay demasiada cocaína, hay demasiadas plantas de coca, demasiadas acres, demasiadas hectáreas de cocaína, de plantas de coca en Colombia. Y entonces eso está produciendo millones de kilos de cocaína y tienen que moverla. Y tienen que moverla. Ah, Ahí está el problema que tuvo, acuérdate, ahí el Márquez y el Santrich ujú. estaban negociando con el cartel de Sinaloa después que se habían entregado. ¿Por qué? Porque tenían una obligación con el cartel de Sinaloa antes de que se entregaran y tenían que continuar ese negocio. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten bien ahí Claro, están y el negocio protegidos. con el cartel de Sinaloa puede continuar, ¿no? Se sabe que Pacho estuvo en Margarita en negociaciones con el gobierno de Maduro. Es algo intrínseco, es algo que están muy bien conectados. Usan aviones de los militares para transportar el dinero que viene de México, pero lo llevan otra vez a Venezuela. Es una, es es un institucional y crónico dentro del gobierno de Venezuela. Ah, Ha consumido a todas partes. sí, sí. Agente, antes de despedirlo, quería consultarle sobre una posibilidad, una hipótesis. ¿Por qué? Porque el día de ayer, usted sabe, en Venezuela los medios están censurados. Entonces, poder obtener informaciones realmente confirmadas es prácticamente que uno tiene que estar en el sitio del lugar para poder ver exactamente lo que está pasando. El día de ayer, las redes sociales estaban diciendo, insistiendo muchísimo en que el SEBIN, que como sabes es la policía de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, estaba cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Sabemos que no hay relaciones entre ambos países y que esa sede está prácticamente vacía. Ahí seguramente habrá algún personal limitado precisamente para cuidar la estructura, por decirlo de alguna manera. Pero yo me voy más allá. Si el SEBIN intentar, incluso la sede vacía, relaciones rotas, incluso eso, si el SEBIN se atreviera a tomar alguna medida contra esa sede, tratar de entrar, ¿cuáles son las cartas que tiene Estados Unidos? Es decir, ¿cómo pudiera accionar Estados Unidos en este escenario? Bueno, eso podría ser considerado como un acto de guerra, porque han penetrado el territorio oficial de los Estados Unidos. Y yo creo que bajo este presidente, él no lo tomaría en buena fe y me gustaría pensar que él tuviera otro tipo de acción en contra de esta gente. Pero sería un acto de guerra, el entrar en el territorio de los Estados Unidos a tomar posesión o buscando a alguien. Eh, Ellos no tienen autoridad y sería francamente una estupidez de la parte de ellos de hacer eso. Pero no sé, no te puedo decir si ellos serían tan estúpidos para hacer eso. De verdad, te lo digo en serio. Me gustaría que lo hicieran para ver cuáles son las repercusiones, porque yo creo Ellos, que las ellos, ellos, repercusiones ellos, bajo ellos tienen este la gobierno serían capacidad de muy fuertes. sorprendernos, ¿no?
Sí, sí, porque a veces ellos se creen la misma boberías de que ellos hablan. Por Ellos se eso lo creen que digo. son intocables y que son los protagonistas de la película, ¿no? Y se creen que, bueno, como han abusado de tanta gente por tanto tiempo, No, ellos ¿y qué pasó pensarán, con la nada. embajada de Argentina, por ejemplo, en Caracas? Sí. Bueno, me gustaría, vamos a ver qué pasa. Por eso es territorio de los Estados Unidos, no creo que serían tan estúpidos. No sé quiénes están protegiendo a la embajada. Puede ser que sea un poco pequeño de infantes de marina que están ahí y su deber es el proteger la embajada. Ellos no se van a rendir. Eh, si es un civil o otro civil, bueno, tratarán de bloquear lo más que pueda, pero eh, yo no pienso que serían tan estúpidos de hacer algo así, pero nos sorprenden las estupideces de esta gente, ¿no? Siempre nos sorprenden y ellos que siempre andan jugando quién es más macho y ellos son los más machos de la película. Vamos a ver, me gustaría porque me gustaría a ver qué este presidente hace. Yo creo que de una manera u otra a veces O el eh, secretario de Estado. este, este presidente anda buscando con quién a quién bombardear, ¿no? Mm. Agente, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, un placer haber conversado con ustedes. Espero tenerlo más a menudo para poder conversar de ¿Cómo todos no? estos temas del narcotráfico que además me apasionan muchísimo. Muchísimas gracias de Claro. verdad por haber estado con Gracias por nosotros. invitarme. Hasta luego. Era James Sheet, ex agente de la DEA. Bueno, ya escucharon las evaluaciones que está haciendo. Lo que yo les digo va más o menos por el análisis que les presenté al inicio del programa. No se queden solamente en la cifra, no se queden en los 50 millones de dólares. Hay que ir un poco más allá, hay que profundizar realmente en lo que es la noticia, lo que puede implicar que le hayan aumentado el doble el precio de la cabeza a Nicolás Maduro, crear sobre todo más rencilla, más división, porque como dice el dicho, divide y vencerás.